En cuanto a los modelos de gestión de inventarios, vamos a ver tres de ellos: el modelo de Wilson, el modelo ABC y el sistema JIT, Just in Time. Estos modelos, siendo importantes, no suelen haber caído en la prueba final, en la BAO, que es desde donde nosotros extraemos las preguntas de exámenes y que son las que ponemos a vuestra disposición en el aula virtual. El primero que se cita aquí es el modelo de Wilson. El modelo de Wilson es un modelo ya con más de un siglo de existencia y es un modelo que tiene ciertas restricciones producto de los supuestos de los que parte, ¿no? Son supuestos, como digo, muy restrictivos. Por ejemplo, considera el principal es que la demanda del producto es conocido y constante. Esto es difícil de observar en la realidad, este supuesto. Pese a estos supuestos restrictivos, sí que el modelo de Wilson tiene un valor esencial, pues porque es el primero que con un carácter pedagógico ilustra el funcionamiento y la evolución de los pedidos en los almacenes de la empresa. Entonces, a través de este gráfico, que se denomina el gráfico de dientes de sierra, podemos ver cómo las mercancías entran al almacén en remesas puntualmente cuando llega el camión y a partir de ahí se van consumiendo hasta que se lanza un nuevo pedido que se irá consumiendo y así dibujando este gráfico de dientes de sierra. Como veis, el modelo aquí ilustrado en vuestro libro dispone de la existencia de un stock de seguridad, un stock colchón para circunstancias imprevistas. Y también se ilustra el concepto de plazo de aprovisionamiento, es decir, el número de días que tarda en servir la mercancía el proveedor. Teniendo en cuenta la variable ventas y el plazo de aprovisionamiento, vemos el punto de pedido, que sería este volumen de aquí, es decir, el stock que debe de tener la empresa en el almacén para lanzar un nuevo pedido. ¿De acuerdo? En el gráfico, como veis aquí, se ilustra en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y el volumen de existencia, pues el punto de pedido sería este de aquí. Lanzaría el pedido hasta que, pasado el plazo de aprovisionamiento, llegase a mi almacén y lo volviese a reaprovisionar. A partir de aquí, el modelo estima una Q, un volumen de pedido óptimo, el cual minimiza los costes de stock de la variable. Bien, el modelo parte de estas abreviaturas, de estas variables. La variable es Q, el volumen de óptimo pedido, y estos serían datos en el modelo, donde K sería el coste de reaprovisionamiento, que lo considera fijo, es decir, los costes asociados al pedido que hemos dicho. D sería el volumen de demanda estimada, que el modelo la considera constante y conocida. Y G sería el coste de mantener almacenada en el almacén una unidad en el periodo de óptimo, en el periodo considerado, un trimestre, un mes o un año. ¿De acuerdo? A partir de aquí se obtiene esta fórmula, la raíz cuadrada de 2K entre G sería el volumen óptimo de pedido. Aquí en el libro veis un ejemplo que podéis llevar a cabo para su resolución y veréis un par de problemas en el aula virtual, problemas que no entrarían este curso por no ser objeto de, de las pruebas EBAU, donde generalmente no se pregunta sobre este modelo Wilson. Bien, a continuación vemos el modelo ABC. El modelo ABC es otro modelo de gestión de inventarios que parte de un principio bien conocido dentro de economía, que es el principio de Pareto. El principio de Pareto parte de la tendencia a la mala distribución de las cosas, en concreto de la riqueza, en el mundo económico, ¿no? Pareto llegó a la conclusión de que en casi todas las economías se cumplía que más o menos el 20% de la población venía a acumular la mayor parte de la riqueza, el 80%, y se llamaba eso el principio de Pareto, principio 20-80. Esto se lleva al caso de la gestión de inventarios y se habla del modelo ABC, donde se diferencian entre tres tipos de productos: los productos A, los productos B y los productos C. Los productos A serían aquella mínima parte de productos, el 20% del almacén, que supondrían el 80% del valor de las ventas.
Es decir, serían aquellos productos estrella que debería vigilar la empresa seriamente su evolución y evitar por todos los medios que nunca hubiera rotura de stock en este tipo de productos, puesto que son los que me dan de comer o son los que suponen la mayor parte de la facturación de mi empresa. Luego estarían los productos B menos importantes y los productos C, que sería la mayor parte de las mercancías del almacén, que suponen una parte muy marginal, muy poco importante de la facturación de las ventas. En este caso, los productos C pues serían gestionados de forma acumulativa, no habría que tener tanta vigilancia sobre ellos, puesto que es raro que se venda, sobre todo en tanta cantidad como los productos A y B, y lo que se aprovecharía serían para realizar pedidos en los que se pudiera obtener ciertas economías, pues realizar pedidos en momentos donde estos productos se obtuviesen a precios menores o pudiéramos obtener descuentos por parte de los proveedores, etcétera, etcétera. Aquí veis de forma desagregada un poco los porcentajes, más o menos coinciden. En vuestro libro pone el 20% de productos que representan el 70% del valor de los mismos, ¿no? Luego los productos B aportan el 30% que representan el 20% de los mismos, y los C, que decíamos que tan solo es son el 50%, la mitad del almacén, que tan solo representa el 10% del valor total del mismo. El modelo Just in Time, el tercer modelo que aporta a vuestro tema, es un modelo que se basa en la gestión de pedidos cortos pero muy frecuente, con el objetivo de mantener la menor cantidad posible de mercancías en el almacén. ¿Para qué? Con el objeto de reducir al mínimo los costes financieros de los que hablábamos antes. Es decir, mantener mercancías en el almacén durmiendo al 0% implica un coste para la empresa, porque no es un coste que tenga que desenvolver, pero sí es una pérdida, perdón, porque deja de obtener ganancias con esos fondos que tiene al 0%, podría estar invirtiéndolos en activos financieros alternativos y obteniendo una rentabilidad positiva. Por lo que trata este modelo es de tener la menor cantidad posible de mercancías en el almacén. ¿Cómo lo consigue? Mediante la realización de pedidos pequeños a los proveedores, pero muy muy frecuentes, en un sistema que ya se denomina popularmente el sistema Just in Time. ¿Cuál es el problema de este modelo? Pues que si mi empresa trabaja Just in Time con el proveedor, será el proveedor el que soporte los costes de inventario que yo no soporto. Es decir, para que él me pueda servir pedidos cortos y constantes, él tendrá que disponer de la materia prima o de las mercancías necesarias para atender a la realización de estos costos, de estos pedidos cortos y constantes, con una frecuencia que yo estime oportuna cuando la demanda así me lo pide. Es un sistema que se denomina hacia atrás, es decir, el pedido lo origina la demanda del cliente, entonces yo llamo al proveedor que me sirve rápidamente. Bien, estos costes de incertidumbre yo los traslado, como digo, al proveedor, que es el que tiene que mantener la mercancía para cuando yo realice el pedido y así me lo exija el cliente. Acabamos el tema con el punto 6, dedicado a la valoración de existencias, es decir, al método precio medio ponderado y FIFO. En este caso lo que hacemos es ver a qué precio se valora las mercancías que disponemos en el almacén. Bien, en este caso hay que diferenciar entre dos cuestiones. El precio del producto terminado que he fabricado, que mi empresa ha fabricado y cuya valoración será el coste de producción, es decir, la suma de costes totales y costes fijos que he utilizado para su obtención, para la obtención del precio terminado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el caso de las mercaderías, es decir, de aquellos productos que yo he adquirido para vender al cliente y sin realizar ningún proceso de transformación? En este caso, el precio de valoración de las mercaderías será el precio de adquisición de las mismas más todos los gastos inherentes a la compra, transporte, seguros, envases, embalajes y los descuentos consignados en factura. Es decir, este será el precio al cual se valora la mercancía en el almacén. Bien, una vez que disponemos de remesas diferentes dentro del almacén a diferentes precios, es decir, yo he podido adquirir una mercancía a 10 euros, luego la he podido adquirir otro tanto unidades a 8 euros, luego otros números de mercancías a 9 euros. ¿Cómo vamos a valorar el total de las mercancías que hay en ese almacén?
Bien, lo que recomienda, lo que nos dice el Plan General Contable es que si no se dice otra cosa, siempre se aplicará el criterio del precio medio ponderado. Es decir, se hará una media ponderada del precio que tienen las mercancías por la cantidad que mantiene cada una en el almacén. Es decir, yo puedo tener a 10 euros 1000 unidades, más a 9 euros 800 unidades, más a 11 euros 2000 unidades. Yo iré sumándola y lo dividiré entre el total de mercancías que guardo en el almacén. 1000 más 800 más 2000. Eso me dará un precio medio ponderado que será el precio al cual yo valoraré las mercancías una vez que las venda y las saque del almacén. Pero además el plan general contable también nos deja un método subsidiario, es decir, un método que puedo aplicar siempre y cuando lo justifique en la memoria de mis cuentas anuales. Y ese método es el método FIFO. FIFO es el acróstico de First In, First Out. Esto es, primero sale la mercancía más antigua, ¿de acuerdo? Es decir, primera entrada, primera salida. La mercancía que primero entró al precio con el que entró en el almacén será la primera que salga. Bien, el tema acaba con un sencillo ejemplo en el que podéis ver el cálculo del precio medio ponderado. Hay una ficha de almacén en el cual hay entradas de mercancía, 50 unidades a 10 euros, 80 unidades a 12, 75 a 15, y aquí podéis ver cómo se calcula el precio medio ponderado sencillamente, simplemente multiplicando las 50 que tengo a 10 más los 80 que tengo a 12 más las 75 que tengo a 15 y dividiéndolo entre las unidades totales que tengo en el almacén, y que son la suma de 50 más 80 más 75, lo cual me da un precio medio ponderado que no es ni 10 ni 15, es la 12,6. Es decir, la media teniendo en cuenta, ponderando las cantidades, 12,6. E igualmente en el caso de FIFO, vemos que estas mercancías entrarían cada una a un precio. Si luego obtuviésemos una venta, imaginemos que vendiésemos 50 unidades, ¿qué ocurriría? No tendría ninguna a 10, entonces sacaríamos a 40, las 40 unidades primeras a 12 y posteriormente las 10 segundas las sacaríamos a 15, es decir, first in, first out. Primero venderíamos 40 unidades a 12 y luego venderíamos el resto que fuesen a precio de 15, que son las que quedan. En el caso del ejemplo, veis que se venden 90 unidades. Bien, lo que ocurre es que la primera salida, las primeras 50 saldrán a 10 y las 40 siguientes saldrán a 12, ¿de acuerdo? Es decir, ya nos quedarán en el almacén, no nos quedará ninguna al precio inicial y nos quedarán 40 a 12 y nos quedarán 75 a 15 euros, puesto que han salido 50 al precio de 10 euros y 40 al precio de 12. Bien, y nada más. Espero que os haya resultado útil el tutorial. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, muy buenas.